Si no escuchas los ruidos del alma, no puede haber evolución. Y sin evolución, no hay transformación. En cada episodio, exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad. Soy Carla Pérez y te invito a unirte a mí en Ruidos del Alma, un espacio creado especialmente para mujeres como tú. Si buscas paz, abundancia y transformar tu vida, espero que este sea uno de los espacios que te regales a ti misma. Bienvenidos a un episodio más de Ruidos del Alma. Ya saben que este es un espacio seguro para que ustedes tengan herramientas necesarias para poder sanar heridas del alma. Todos los seres humanos tenemos situaciones que nos despiertan a tener mucha más luz y sabiduría. Así que aquí siempre tendremos invitados de lujos que podrán ser su espejo perfecto para que ustedes tengan un nivel de conciencia mucho más alto. Bienvenidas a este programa que tiene un tema interesante. La depresión, una enfermedad silenciosa. Y lo dejo entre comillas porque mi invitado y especialista me dijo, Carla, sí sabes que la sociedad teme ser feliz. Y yo le dije, ¿what? ¿Por qué? Porque antes de presentarlo, le comentaba a él tras cámaras que yo padecí y viví depresión desde los 16 años. Y él me dijo, ¿quién te diagnosticó? Gracias a Dios, yo nunca tomé pastillas, pero debo abrirme y confesarme y le comentaré a él mi historia, pero también quiero contártelo a ti. Yo tuve 3 intentos de suicidio. Muy fuertes, bastante fuertes, que tal vez aquí en el desenlace voy a permitir abrírmelo porque creo que después de pandemia la sociedad comenzó a hablar un poco más de estas enfermedades mentales o de cuando tú sientes que ya no quieres vivir. Es lo que me pasó en el último episodio crítico mío. Y yo decía, no quiero vivir, no le hallo sentido a la vida. Y era en mi momento más alto, donde yo estaba como que muy popular en lo que yo hacía, estaba generando muy bien en mi negocio, tenía una familia estable o como que la pareja feliz en redes sociales. Y era en mi momento donde yo me sentía más vacía y tenía episodios depresivos muy fuertes. Entonces este tema para mí me toca mucho. Espero que tal vez las adolescentes o hombres y mujeres que hoy sientan que no tiene sentido tu día a día, tu vida, o sientes que ya no quieres, ni siquiera yo sentía, no quería ni respirar. Con eso te digo todo. Entonces, me voy a espejear mucho, te voy a contar mi historia, voy a tratar de abrir mi corazón. Para eso está creado este espacio, para mostrarme vulnerable y que tú digas, si Carla lo vivió mostrándose como una mujer fuerte, ay, respiro, alguien me entiende. Eso quiero. Y obviamente invité a alguien especialista. Gino Escobar es psicólogo clínico y ha ayudado a cientos y miles de personas. Y hoy quiero que él, con su información y con su inteligencia y sabiduría, también te dé herramientas a ti. Gracias, Gino, por invitarme. Gracias, Carla. Después de esa introducción, creo que tu parte humana colorió todo lo que nosotros como científicos y como seres humanos hemos ido construyendo. Un espacio donde ser vulnerables es real, donde parecer fuertes y rígidos era el formato social. El tener ideaciones suicidas es parte del discurso intelectual y cognitivo que todos tenemos. O sea, pensar que la vida no tiene sentido a veces es necesario porque lo que le da sentido a nuestra vida ya está dentro, pero no sabemos percibirlo. Y buscamos el sentido de la existencia y la vida en lo externo, en lo material, en la dependencia emocional. Entonces, cuando tú describías los episodios, la ideación suicida existe, siempre ha existido. Hay países que han logrado disminuir los intentos suicidas, pero no las ideaciones suicidas. Entonces, el entender que el suicidio no está asociado directamente a depresión es la primera cosa. La gente los depresivos casi no se matan, los depresivos se dejan morir, pero la ideación suicida viene en fases maniacales, o sea, cuando hay una sensación que yo no quiero, ahí es cuando creo que mi vida no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que queríamos matar cuando pensamos? Es lo interesante. Regularmente no pensamos en matar nosotros, queremos matar lo que nos agobia. ¿Sí? De pronto el imaginario, la expectativa de la familia feliz y se te derrumba eso, entonces llegamos a creer que ya la vida no tiene sentido porque el cuento mal contado y que yo me lo repetí, sí, el otro no fue cómplice y nuestra frustración y enojo más miedo hace que se genere la ideación y luego la consecución, planificación o ejecución de un suicidio.
Por eso hay que ponerle mucho asunto, porque a la depresión así como se romantizó el amor y lo prostituyeron y lo dañaron, porque el amor es una emoción benigna, es la emoción más poderosa y es la que nos podría salvar la vida. Cuando tú amas, ni piensas dañar a nadie, ni piensas en dañarte. Cuando dejas de amarte, viene la fase autodestructiva, porque sin amor no tiene sentido la vida. Pero el sin amor no es que se me muera mi hijo, el sin amor no es que se muera mamá, el sin amor no es que se te lleven la casa o te pongan los cachos. Eso no es sin amor. El sin amor es que yo deje de apreciar mi sensación de felicidad y amor Pero propio. eso yo, por ejemplo, yo sí llegué a sentir. ¿Qué? Y ¿Que no tenías? que un vacío o una cosa, esos periodos de crisis existenciales que se alargaban Claro. a lo largo de la vida, y yo, o sea, me voy a permitir también, y sé que tal vez va a ser Tranquila, no lo justifiques, es válido, este dele. episodio fuerte para mis padres, Dele. porque tengo unos padres maravillosos, Sí. gracias a Dios están con vida. De hecho, hoy es el cumpleaños de mi madre, Qué bueno. que ya voy a irla a festejar. Los adolescentes tenemos siempre nuestros conflictos en nuestra edad, ¿verdad? Ya, pero Entonces, primera regla. El conflicto del adolescente es que tuvimos padres que no nos enseñaron a descubrirnos únicos. Entonces, primera regla. sí, La identidad se consolida en la adolescencia. La famosa edad del burro se atribuye a los papás y las mamás, no al adolescente. Los burros en la edad de adolescencia son los papitos y mamitas que quieren que los hijos vayan por un camino. El adolescente necesita identificarse a sí mismo como único. ¿Dónde viene el fracaso de la sociedad latinoamericana? Que quieren que sigan un patrón y un modelo adultocéntrico prefabricado. Y ahí no encajamos ninguno de los adolescentes en América Latina. Entonces, desde ahí está mal el proyecto de vida de la adolescencia en América Latina. Hay que enseñarle a los niños que son únicos, que no hay dos como ellos, que consentir no es amar, que nuestros padres no nos hacen felices, que la única persona que te va a hacer feliz es el niño o la niña que se ve al espejo y se siente bien consigo mismo. Gino, ¿cómo van a enseñar tus padres esto si ellos No lo sabían. son niños heridos? Por eso, ahí encontraste la solución. Recién ahora. Pero es Hace porque 3 no. años que Sí, sané pero es mi que en la depresión. adolescencia no tenías por qué vivirla, porque en la adolescencia todos vivimos adolescencia y en algún momento te dice, estos no saben qué hacer. Oye, cuando tú pasas de la infancia a la adolescencia, en algún momento de tu infancia, tú miras a tus padres con tanto amor y dices, los pobres no saben dónde están parados. En algún momento, pero no escuchamos esa voz interna que se llama amor propio y decimos, no, mi padre tiene razón y el malo soy yo. En ese momento nos perdimos, porque le asignamos nuestro poder emocional a esos seres que están lastimados, Total. que cargan heridas y que intentan que nosotros seamos lo que ellos no pudieron No ser. pudieron ser. Ya. Y nos ponen esa mochila, pues, ¿no? No nos ponen, ellos nos la heredan y Nos la nosotros heredan, corrección. gilmente la agarramos y ese legado y esa herencia nos lo cargamos y creemos que seríamos desleales si no seguimos el sufrimiento y la estupidez que ellos nos están, porque decimos, es que si yo cuestiono es porque no los quiero. No, si tú los cuestionas es porque los quieres. Lo que hay que cuestionarlo es con amor y decir, te amo tanto que sé que eres una persona adulta, herida, que no lograste sanar, yo no te voy a sanar. Los hijos no tenemos que sanar a los padres. No estamos obligados a sanarlos a ellos. Tenemos que sanar lo que nos hemos permitido que nos haga daño. Ese es amor propio. No somos malos hijos si soltamos la mochila. Somos buenos con nosotros mismos. Y sanando nosotros, sanamos a todas nuestras generaciones antiguas. Claro, pero es que el ego nuestro se confunde con amor y los niños egocéntricos o adultocéntricos que creen que ellos van a rescatar. Cuando ve a un hijo pegarle a su mamá, me pasó en mi caso, y creía que yo era mal hijo porque nunca me metí, nunca fui mal hijo. Yo no pedí que papá y mamá se pelearan. Pero mamá me hizo creer que era un mal hijo porque nunca la defendí del papá que ella me había elegido. Entonces, en esa paradoja social nos encontramos todos porque hay hijos que quieren rescatar a sus padres de viejo. O sea, Total. no podemos rescatarlos de él. Si ella eligió un salvaje como marido, que es nuestro padre, amemos a papá y a mamá, pero no sus actitudes. Total. Y al marido de mi mamá y a la mujer de mi papá, respetémoslo de lejos. Si nuestros padres sirven para ser padres, pero no sirven para ser marido y mujer, ese es su problema. Nosotros tenemos que evaluar la paternidad y maternidad, no el rol de pareja.
Entonces hay tantos discursos mal contados que son deprimentes y crean sociedades depresivas. Entonces la depresión está en el constructo social, pero se encarna en nuestro mal manejo de emociones y hacemos de la tristeza y el miedo un recurso para cambiar la producción de nuestros neurotransmisores, y de ahí que en las últimas épocas lo que más hay es diagnóstico de depresión, porque es más fácil, si tú vas donde un grupo de amigas y empiezan a contar historias de catástrofe, hay más historias catastróficas que contar que historias propositivas. Entonces Total. dice, amiga, y a ti te pusieron los cachos. Ay, sí, amiga, a mí también. Y a mí me lo pusieron 2 veces. No, y es la competencia de catástrofe. Claro. Es que a mí me la pusieron 10 y a mi mamá 50. Y empiezan y se divierten con la catástrofe. Ujú. No, y esa gente tóxica mejor hay que alejarse. Ya cuando tú despiertas. Más bien, claro, pero yo, es que... yo me aíslo. Yo, Sí. a veces me han dicho, Gino, tú vives en tu burbuja de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo trato de hacerlo. A ver, Porque- despertar es bueno, aislarse depende. Sí, a ver, si estabas rodeada de mucha gente que está con espinas, lo que haces es ama a esas personas, pero no Total. te acerques. Sí, sí, Listo. sí, sí. El detalle es el ermitañismo por bronca social. No, eso no es eso no, correcto. eso no. Pero cuando tú ya despiertas, que es el término que estás usando, que es muy sabio, sí, encontrarás que hay otros despiertos. No obligues a nadie a despertar Total. porque es abuso. O sea, Sí, cuando sí, tú sí, estás despierto y hay alguien dormido, no abuses, no lo menees, déjalo tranquilo Ajá. y camina en puntillas a los costados que ya Exacto. llegará a despertar. Exacto. Pero Cada cuando quien. somos egoístas queremos, oye, despierta, Sí, sí, amiga, date cuenta. Y Bueno, vas evangelizando a todos No, con tu qué filosofía de vida. terrible, qué Y no permites terrible. que viva su proceso. Yo lo entendí. vive y también. deja sufrir es la vida, ¿no? Entonces, Total. cada quien tiene que vivir su realidad. Sí, pero mira, justo contando y me parece, no te he interrumpido para nada porque estoy totalmente extasiada con toda la información que me estás dando porque me siento tan identificada y les decía, o sea, desde los 16 años yo he pasado, y créeme que yo me bauticé cristiana evangélica y yo me como que buscaba a Dios. Sácame En la este dolor. religiosidad. En la religiosidad. Yo estaba, pero yo era la líder del grupo de jóvenes. Y después, Bueno, obviamente... pero mejor que los buscaste ahí, no en la droga. Ah, por supuesto. Después me casé, estaba en el grupo de familias, de matrimonios, de las mujeres, que la esposa, que no sé qué. Entonces, siempre estaba como que, pero Señor, sácame este dolor. Entonces, yo tenía una herida de abandono muy profunda, aunque mis papás son la pareja feliz, y justo lo hablaba en otro episodio, de que mi papi tiene o sea, la honra a mi madre y es una cosa que la adora y tú la ves y es como digo, no, no sé, mi papi es de otro planeta. La verdad, él tiene una conexión con ella. Yo me crié viendo amor, lealtad, fidelidad de mi padre hacia mi madre y viceversa. Entonces, jamás mi papá se fue de la casa, ni mi mamá, o sea, ninguno de los dos. Entonces, yo tenía una herida de abandono. Ahora, luego de 3 años, que recién vine a sanar la depresión, obviamente en la búsqueda empezó en la parte religiosa y a los 16 años comencé en ¿por qué siento esto? Y tenía un rechazo hacia mamá directamente. Allí, en el 2016, ya estaba yo casada y es que comienzo el primer libro que llega a mi vida y es el que yo siento que fue como un despertar espiritual y mente, conexión mente-cuerpo con la metafísica, con los libros de Louise Hay. Y allí ella entendí muchísimo de que ni siquiera, o sea, era algo de que necesité o que me abandonaron, sino que también No, era, no, es que, ¿qué estaba creyó la siendo niña? fiel ¿Qué creyó al- la niña? ¿Qué le habían pasado? ¿Qué creyó la niña que le no había- era amada por mamá. Ya. Y allí entendí y pude perdonar a mamá porque mamá no Ya, pero podía la- decir te amo porque ella no recibió eso de mi abuela. Ya, pero es que ahí también tienes que perdonar a la niña egocéntrica, porque las muestras afectivas, lo que pasa es que los libros anglosajones nos confunden a los latinoamericanos porque el sentido de abandono lo vivimos casi todos. Porque cuando nos abandonamos a nosotros y abandonamos nuestro amor propio y cedemos el poder emocional a lo externo, la sociedad nos hace creer que mamá y papá son los que tienen que enseñarnos a amar. Pero si ellos no sabían amarse, entonces tienen formas de manifestaciones afectivas diferentes a los estereotipos. Entonces, en lo que tú creíste no era lo que mamá estaba haciendo, es lo que el cuento te decía. Entonces, el imaginario de la familia nuclear, no espectacular, o de las formas de manifestación afectiva, crean un imaginario de abandono. Mamá no me quiere, Exacto. no, papá me quiere más.
no me dice te amo, pero estaba ahí Por teniéndome eso. mi comida Por calientita. eso, entonces, a donde Y tienes yo que con la apuntar... espina en el corazón. Ya, por eso, ahí Gino, lo que así, tienes es que cortándome te la sientas vena. frente a la Sí. niña, coges a la niña y le dices, mira niña, sí, el cuento estuvo mal contado. Nosotros nos contamos un cuento. Yo espero que mamá sea así, un ideal. Pero cuando tú amas a la mamá real, tienes que perdonarte a ti, porque no tienes que perdonarla a ella. Ella era ella. Lo que estaba mal era el niño. En mi caso, yo también creía que mamá no me quería, porque mamá me daba palo. Claro. Entonces, si mamá me daba palo, mi traducción es, si mamá te quisiera, no te diera palo. Ajá. Ya. El que estaba mal era el niño porque hacía la traducción. Si le pregunto a mamá, mamá, ¿para qué me golpeabas? Para que seas un chico de bien y no seas como tu padre. ¡Wow! Tamaña estupidez. Pero ella se creía en esa forma que me amaba, porque quería que yo no sea como el troglodita de papá que me había elegido. Entonces, mira la forma donde las razones nos aturden. Entonces, sugerencia, dejemos de pensar mucho y empezamos a sentir otra vez. Me tengo que conectar con el sentir de mi amor de niño, perdonar a la razón que el niño encontró, y en tu caso a la niña, para resentirse y abandonarse. Mamá no te abandonó, nadie nos abandona. Si la gente se va de tu vida, agradece, no te abandonan. Pero el sentido de abandono es social. Neuropsicológicamente el cerebro no es huérfano de nada. Se nos muere papá, mamá, quien sea, y enseguida adoptamos gente. Nosotros tenemos una capacidad empática de vincular con amor. Para eso sirve el amor. Exacto. Pero el sentido de abandono es racional. Pero quizás la versión psicoanalítica de esta historia crea todo un imaginario que demora muchos años en sanar. Neuropsicológicamente es súper rápido. Te paras frente al espejo, miras al niño y te ríes. Tú pensabas que mamá no te quería. Sí, pues te ofrezco disculpas porque me equivoqué. Pensé equivocadas. Pensar no es lo mismo que sentir. O sea, a mí me costó muchos años. Sí, pero es que ser necio es parte del adultocentrismo. Por eso el perdón para nosotros es el que realmente te libera. El Ho Oponopono plantea suelta y confía. ¿Por qué en América Latina a la gente se le hace difícil? Oye, a mí me han hasta puteado por el suelta y confía. Me dice, ¿cómo es eso, suelta y confía? Tuve que crear un cactus imaginario, hacerlo realidad. Porque soltar, el cerebro tiene una velocidad de procesamiento de 2.5 por la velocidad de la luz. O sea que tú puedes cambiar así. El que no cambie en esa velocidad es porque es necio. No tiene retardo mental, es necio. Si tú demoraste tu duelo, yo hago duelo de 5 minutos. Con mi enfermedad, yo tengo fiebre reumática. Me pegué mi llanto, hice mi luto. Los lutos de corta data te permiten vivir esta vida corta intensamente. Los lutos de larga duración lo que muestran cuán necios somos los latinoamericanos. Por eso venimos una cultura romana necia. A ver, ahorita que me estás mencionando mucho los latinoamericanos, o sea, los europeos y los norteamericanos tienen otra forma de vivir Los sus lutos. anglosajones sí, los españoles son lo peor. O sea, yo de España cero, Polito cero. O sea, Roma no es un buen ejemplo para la evolución. Roma fue en decrecimiento, es el imperio autodestructivo. Entonces, del imperio romano, las ruinas y hasta ahí. Pero los anglosajones son un ejemplo de cultura en donde, siendo discrepantes y diferentes, aprenden a aceptar sus diferencias. Por eso ellos tienen un proceso de evolución un 10% más avanzado en comunicación que nosotros los latinoamericanos. O sea, hay que aprender de eso. Son culturalmente diferentes. Pero Oriente, en cambio, ellos están espiritualmente súper Sí, evolucionados total. porque ellos empezaron por ahí y después fueron a lo material. Por eso son los más ricos del planeta. Total. Sí, y no hacen tanto ostento como los occidentales y los latinos. Entonces, es cultural. Ajá. Nosotros vivimos de careta. O sea, somos en la escala de desarrollo, somos los más lentos en la evolución. Pero es que en la India han cosechado mucho el vivir en presente y en gratitud. O sea, hoy me siento pleno y eres abundante. Ya, pero no te vayas tan lejos. Jesús predicaba en tiempo presente. Y yo conozco a 10.000 millones de cristianos, somos 8.000 millones del planeta, que son tercos y necios y son dogmados religiosos, pero nada de vivir en el presente. Viven endeudándose. Si yo conociera un buen cristiano, primero no tendrías tarjeta de crédito. O sea, si aquí existen de los 15 millones ecuatorianos, el 80% son cristianos, el crédito fracasaría. Claro. Pero es falso. O sea, la gente aquí vive el crédito. ¿Dónde está el cristianismo ahí? Si Jesús predicaba en tiempo presente. No necesitabas irte a la India, pues. Eras judío. Entonces, lo que digo es que culturalmente vivimos de folclore, el esnovismo. Yo hace 30 años practico budismo y la gente creía que ser budismo era ser ateo. Entonces, Claro.
nosotros vivimos de creencias folclóricas, pasamos la vida pensando estupideces y no queremos soltar eso porque interpretamos eso, le damos vuelta a eso. Queremos comprobar nuestra hipótesis. Creer no te ayuda mucho. El sentirme ignorante me permite ver, hay otras posibilidades. Simple. No está en la India la salvación, no está en China la salvación, está en ti y donde quiera que vayas tú, ahí va a estar. Pero cuando tú decidas soltar lo que no te permite vivir bien. Entonces, el deprimido es una persona que está atrapada en su racionalidad, no quiere soltar su historia pasada, está condenado a morir. Esa es tu autocondena. Y puede ser tu generación, la anterior y la anterior y la anterior. Sí, es lo mismo que el ansioso. Ese, en cambio, vive en el futuro, atrapado, el miedo a que se le destruya el futuro. Ajá. Pero el que vive en presente no tiene lío. Pero no aprendimos a vivir en tiempo presente porque la gente piensa, que eres existencialista, solo tienes que vivir el aquí y el ahora. A ver, el presente construye un buen pasado y construye un buen futuro. ¿Dónde haces las dos cosas? En presente. Se acabó el problema. Como el futuro no existe, lo estoy construyendo en este momento. Y también estoy construyendo una buena historia de vida que es mi pasado. Entonces, si hace 2 días tenía una mala onda, pasaba un mal rato, me pregunto, ¿qué es lo que estaba haciendo y para qué me servía? Claro. A ver, Gino, como psicólogo clínico, y me encanta que estás como que también tú has aprendido y practicas el budismo, pero cuando viene un paciente con también intentos de suicidios y te dices tengo depresión y lo ves ya con, o sea, salta la alerta de esta persona de verdad está profundamente desconectado de su ser. ¿Qué herramientas utilizas con un paciente? A ver, yo tengo en este cuento, trabajo el tema de prevención de suicidios hace muchos años, inclusive desde hace 3 años y medio construimos una área en el municipio que me pidió la antigua alcaldesa, crear un área de prevención de suicidio. He atendido más de 1,000 personas que intentaron matarse. Desenchufar, desconectar y desarmar una bomba, ¿sí?, es complejo para los expertos en bomba. Lo mismo pasa con el suicidio. Si una persona tomó la decisión de querer matarse, probablemente va a terminar matándose. ¿Cómo desactivamos una bomba que está armada y que está a punto de explotar? La pregunta es si yo tengo la experticia para conectar con esa persona. En mi caso, yo soy hasta terapeuta evidencial porque yo entre los 16 y 18 años también quise matarme. Entonces, tengo un ejercicio de vida. ¿Sí? Entonces, desde la ciencia tengo un componente y es la experiencia. El detalle es que cada persona que quiere matarse también tiene una búsqueda interna de que alguien lo salve. Esa es la ventaja. Nadie que quiera suicidarse realmente quiere morir. El que quiere suicidarse quiere matar lo que lo está incomodando. Y le llama sentido de vida a eso que hacía que generes mucha dopamina en tu cerebro y que piensas que el color del planeta se perdió porque una expectativa, una idea, alguien se la llevó. Entonces, en el ejercicio, lo primero que hay que validar y aceptar son sus emociones. Sí, estoy triste, estoy enojado. ¿Qué es lo que quieres matar? Lo primero que preguntar, ¿qué es lo que quieres matar? Entonces, a mí, ¿y qué de ti es lo que quieres matar? Entonces, la sensación de que no me quieren. ¿Y quién crees que no me quiere? Entonces, cuando estás buscando y empiezas a explorar y descubres que lo que quiero matar es el proyecto de vida de familia ideal que se me vino al traste porque el otro se llevó. Entonces, ¿y cómo hiciste para entregarle el poder de tu amor propio y tu felicidad a otro? Es que yo creí que así era. Listo. Entonces, al final, la persona puede seguir teniendo ideas suicidas, pero ya no va a querer matarse porque descubre que el poder de su amor está en él. Y que perdonarse es la parte más compleja. Porque descubrir que una relación jamás te iba a hacer feliz, una relación con otro no nos hace feliz. Enseñarnos a nosotros mismos, mirarnos al espejo y decirnos que somos la persona que nos va a acompañar el resto de nuestra vida, a veces parece un acto egocéntrico. Sí, pero cuando tú te aceptas con defectos y virtudes, cuando no reniegas de tu morfología, sino que empiezas a enriquecerte con la aceptación, ya tienes el primer gran paso para luego ir a la elección de una pareja. Pero cuando tú vives de estereotipos ideales, es decir, yo voy a ser feliz cuando encuentre a la mujer de mi vida, entonces yo, Gino, encuentro una mujer con un cuerpazo, entonces, wow, y me voy haciendo así. Y me creo el imaginario de que voy a ser feliz cuando encuentro, y efectivamente la encuentro. Entonces, ahora soy feliz. Pero ¿qué pasa? Y si ella se muere, se va o no logro consolidar, ¿mi vida se termina? Pues sí.
La gente llega a creer que si se queda sin trabajo, que si se mueren sus padres, que si se mueren sus hijos, que si se acaba esto, su vida se va. Entonces su sentido de vida ya no le pertenece. Lo entregaron a algo o a alguien o a una circunstancia. Nuestra felicidad. Total. Ese es el detalle que me llevó a mí a crear un modelo de alfabetización y educación emocional para salvar miles de vidas, y eso es lo que estamos sin querer evangelizar. Nacemos con la capacidad de ser inmensamente felices. Estamos condenados a ser felices, pero la perdimos en el camino histórico del desarrollo cultural. Ahora, devolvérnoslas es un proceso muy esforzado. Por eso la mayoría de la gente teme ser felices. Si tú le preguntas a alguien adulto de más de 30 años, ¿cómo se siente su amor? Muy poca gente sabe describirlo. ¿Cómo se siente su felicidad? Y que conecten con un momento de felicidad entre 4, 5, 6 años. Regularmente conectan con un juguete, con una familia, con un momento, pero no conectan con su felicidad. Y el poder de su felicidad la atribuyen a la cosa, a las personas o al momento, pero no logran sintonizarse con ellos. Y cuando le pides que lo cuente, regularmente viene con tristeza, melancolía, frustración, y te argumentan, es que sí, es que en ese momento yo fui inmensamente feliz, pero como ya no está, y conectan con tristeza, frustración, miedo, bueno. Entonces, poder ayudar o acompañar a las personas que están viviendo una crisis suicida, no es difícil cuando tú decides hacerlo con amor. Y eso lo puede hacer cualquier persona sin ser terapeuta. Conecten con su amor propio. No pretendan salvar a nadie. ¿Sí? Nosotros no salvamos a nadie. Cada quien tiene su propio salvavidas. Lo que hay que descubrir es que coja su manito y jale el botoncito, pues se infle su salvavidas. Porque si nosotros le jalamos eso, va a creer que nosotros le salvamos la vida. Es egocéntricamente excitante el decir yo te hago feliz. Suena pero bacán, ¿no? Sí, sí, sí. Tú me haces inmensamente feliz y uno se derrite. Total. Pero es egocéntrico y extremadamente dañino. Y o sea, por ejemplo, yo creé una dependencia emocional con mi expareja. No, Y era ¿qué? Entonces, porque, o sea, es que pasé del no soy amada y mi mamá no me amó Claro. y tenía esta herida de niña herida y rechazada. ya, pero es y que tú no amada. creaste la dependencia emocional. Tú ya eras dependiente emocional en el momento que creíste que tu mamá no te amaba, pero nadie te lo explicó. Entonces, y él era codependiente porque si hubiese tenido una pizca de amor propio, tampoco te hubiese elegido como pareja. Lo interesante como terapeuta de pareja es que la gente elige un par emocional. Si tú tienes baja autoestima, eliges igualito. O sea, si tú tuvieras alta autoestima, tú vas a elegir del mismo nivel. No hay otra. O sea, ninguna persona con alta autoestima va a querer rescatar a nadie. Los que vamos a rescatar a otros somos los que somos codependientes y con baja autoestima. Queremos andar salvando el mundo y rescatando a los demás. Entonces, ya cuando nos damos cuenta que a la única persona que podemos rescatar medianamente a nosotros mismos, sí, te recomiendo, pero ni quiero que me tomes a mí como excusa, ni soy un proyecto de rescate tuyo, ¿no? Entonces, pero eso requiere de una madurez emocional. Los niños hacen eso. Un niño con un buen nivel, 2, 3, 4 años, que se ama lo suficiente y te ve a ti en estado depresivo y todo eso, aléjate. Los niños con trastorno del espectro autista son maravillosos detectores de gente tóxica. Cuando tú ves que un niño autista no se acerca a ti, revisa tu sistema emocional. Pero cuando un niño autista se te acerca sin conocerte, vamos bien, eres como Blancanieves, buena vibra, tía. Total. A ver, luego de pandemia, la crisis de que obviamente, imagínate, perdieron empleos, se destruyeron familias porque, encerrados tenías que aguantar a tu marido y a la esposa y ahí se dieron... Y a la mujer de tu marido también. Imagínate, entonces, ¿cómo como profesional y psicólogo clínico viviste este proceso post-pandemia? Me imagino que la tasa de clientes se elevó, pero a nivel mundial, yéndonos más allá, para ti, ¿qué pasó? O sea, yo tengo mi concepto luego de haber estudiado psicología clínica, porque yo lo veo mucho desde la parte de espiritualidad y lo que los seres humanos vinimos a aprender cómo ser en este paso por la tierra, pero quiero saber cómo, o sea, el análisis que me puedas dar de por qué hubo esta ola a nivel mundial. A ver, nosotros organizamos el 2019 al 2020 la Cumbre Internacional de Salud Emocional con una querida amiga que es Pilar Sordo, Tuti Forlán de Guatemala, Lucas Malaysia Argentina, que andan en toda la onda de la salud emocional en el mundo. Y durante la pandemia nos tocó acompañarnos. El fenómeno de la pandemia nos iba a ayudar, entre comillas, para lo que somos
propositivos y de esta onda espiritualista y de una humanidad menos violenta, a despertar conciencia. Esa era la pronoxis nuestra. Ojalá esto nos sirva. Realidad. El uso desmedido del miedo como un recurso para que la gente, entre comillas, no muriera, fue un elemento caótico y destructivo de una sociedad en la que al inyectar miedo más el COVID, lo que hicieron fue generar esta crisis que estás viviendo. La crisis que vivimos de alto nivel de criminalidad, el criminal es una persona con alto nivel de miedo. Si tú al criminal inyectas más miedo, ¿sí? Lo que vas es a criminalizarlo más. El sentido de vida de él bajó. Por eso tú ves que salimos de la pandemia y el nivel de criminalidad se disparó. Entonces, para los que algo sabemos de ciencia, hicimos ciencia y toda la investigación a nivel del mundo, la pandemia fue mal manejada. Pocos países como Francia, que disminuyeron el nivel de inyección de miedo, en el mes de mayo ya llevaron a sus chicos a la escuela. Fue el primer país en el mundo que llevó a los niños a la escuela. Acá 2 años después llevaron a la escuela. Entonces calcula el nivel de daño y proporcionalmente la recuperación. Dice la teoría de todas las investigaciones que 20 años demoraremos en tratar de consolidar todo el daño realizado por la afectación psicológica del mal manejo de la pandemia. Entonces, el uso inadecuado de las emociones para poder controlar o sea, a la como gente. sociedad, en la familia, en los niños. Claro, es que Porque ahora acuérdate. dicen, los niños pandemia. A ver, por decirte, te pongo los adolescentes pandemia. Hiciste una publicidad aquí en el Ecuador que los condenabas como asesinos. Si tú ves, había una publicidad que salían los chicos, vas a matar a tu abuelito, se iban a farrear los chicos. Sí. Ya, Ajá. ese error comunicacional, pero fruto de la desesperación y el miedo, creó una generación de adolescentes asesinos. Entonces, no se quejen si los matan sus propios adolescentes, porque ya los convertiste en asesinos, los hiciste sentir culpables por el hecho de ser adolescentes, porque como decían que eran los que menos se iban a afectar por el virus, tenían que ser más conscientes y quedarse en casa. Y como no sabían cómo hacer, les creaste una campaña publicitaria. Te cuento porque yo tuve pacientes... me estás diciendo, Gino, que todos esos adolescentes ya están impregnados en su psique. Claro, ya, digo, asesino. yo tuve... Imagínate los que murieron los abuelos. Yo tuve que Maté atender... a mi abuelo. Es que yo no sabía esto y empezamos a estudiar porque cuando me llegó a mi casa, ¿no? Yo atendía en la Kennedy, empecé a recibir pacientes ya por el mes de julio porque habían estado 3 meses alejados los padres de los hijos. Y los hijos ya no querían estar con sus padres. Entonces, eran 2 chicos adolescentes, 16 y 14 años, y no se querían acercar. Y los padres no entendían por qué. Cuando los llevamos a la terapia, los chicos se sentaron muy lejanos a los padres y empezamos, cuando ellos empiezan llorar y llorar, así es que yo no quiero que mi papá se muera, yo no quiero que mi abuelito se muera. Y ellos se habían vuelto distantes. Entonces, cuando sale esa variable y empiezo yo a preguntarle a todos mis colegas y hagamos una investigación de los chicos. Y cuando me pasan los mismos chicos, me pasan la publicidad que habían sacado el gobierno, que sacó el cuerpo bombero, que sacaron el municipio de Guayaquil sobre el tema de los chicos. Pues salían un cadáver de un abuelito que lo veían, lo visitaban. Fue horrible. Cuando yo digo, wow, mira cómo criminalizamos por el miedo A los adolescentes. Sí, es que los genios epidemiólogos creyeron que así ibas a lograr que los chicos se controlaran, porque hubo una encuesta que hizo la Universidad Católica que decía que los chicos adolescentes entre 14 y 18 años eran inconscientes y que creían que la enfermedad no era mortal. A partir de eso que salió publicado en el mes de abril, marzo nos encerraron, abril, a finales de abril se lanza esta publicidad. Entonces, esos errores comunicacionales, sociales, te hablo de Ecuador, yo los conversé con mis amigos de Perú, ahora que estuve en Bolivia, veíamos los efectos post-pandemia. O sea, el error de la psicología fue terrible. O sea, no aportó realmente. Nosotros vimos contención, pero como ciencia nos quedamos de años. La salud pública fue mal manejada y eso trae consecuencias. Entonces, en conclusión, ¿qué nos permitió a favor de la humanidad? Que al fin ya nadie niega que el tema del manejo emocional afectó más que el mismo COVID. Total. Elevas el nivel de emociones, tu sistema inmune se fortalece, aunque te contagies de una enfermedad, sea COVID o una enfermedad grave catastrófica, tienes niveles de sobrevivencia. Baja tu nivel de manejo emocional, baja tu sistema inmune, tus probabilidades de muerte. Bien, o sea, con el COVID, Más nos mató el miedo. más Porque matamos, bajó la vibración. más matamos a la gente con miedo. El miedo no nos mató, la sociedad inyectó miedo
y ahora no sabe cómo lidiar con su criminalidad, porque nosotros educamos, yo tengo un hijo de 32 años, y a mi hijo cuando iba creciendo, yo le digo, yo no quiero cometer los errores que mis padres, porque a nosotros nos educaron conmigo, iba a salir y decía, pero hijo, ten cuidado. Entonces con la madre y mi hijo le recomendaba, a él mandémoslo con amor, o sea, va a salir a un mundo complicado, va a salir a la calle. Pero en vez de mandarle un poco más de miedo, démosle un poco de amor, porque si sale y algo le pasa, que sobrevive, enseñémosle a sobrevivir y no a salir con miedo. Si se va a cuidar, que sea con amor. No, cuidado, que lleva el miedo, sino disfruta lo que vas a hacer. Usa todo el amor y recuerda que eres vulnerable y hay niveles de riesgo. Entonces, en vez de meterle miedo, lo que le desarrollo es conciencia, su conciencia. Pero es un proceso de desaprender. Total. Porque las consecuencias para todo acto existen, pero no todos somos conscientes de esas consecuencias. Entonces la ciencia, yo soy presidente vitalicio de la Asociación Ecuatoriana de Psicólogos, y el hecho de ser psicólogo clínico estorba. La ciencia psicológica no nos aportó demasiado y creo que ahora no lo sigue haciendo. Entonces no se trata de la psicología, se trata del desarrollo como sociedades que nos permitamos desde la ciencia, ahí sí la psicología aporta, pero más que desde la experiencia, o sea, es la psicología aplicada en cada cultura. Porque los textos son lindos y en las universidades te explican bien, pero ya cuando haces práctica, yo voy a cumplir ya 30 años de práctica clínica y lo que he aprendido es que los libros realmente se quedaron de años. La psicopatología, todas las psicoterapias, escriben lindo. Cuando los pones en práctica es otra historia. Y cada caso es único, cada familia es única. Pero las emociones son tan maravillosas que cuando tú aprendes a gestionarlas, no te boicotean, la depresión pasa, no se queda, los trastornos existen, los aceptas y vives con las condiciones. Porque si tú no aceptas que tienes un hijo con síndrome de Down, si tú no aceptas que estás transitando un duelo, un luto, y que tienes que vivirlo, y que no porque estés transitando un duelo tienes que deprimirte, Total. no. Voy a sentir tristeza, pero también tengo felicidad, porque yo viví algo bueno con esa persona. Si esa persona ya no quiere algo conmigo, está bien, pero no tengo que sentirme, ay, es que ya no sirvo para nada. Sí. Si me pasa eso, reviso. ¿En qué momento creo que no sirvo? Porque no soy un accesorio que forma parte de un rompecabezas. No somos la mitad que hace falta en ninguna ecuación. Exacto. Sí, pero las creencias limitantes que nosotros nos creímos es la que nos cuesta perdonarnos. Esas son las que te deprimen. Porque la creencia es que yo creía que así tenía que ser. Y eso va cambiando mi producción de neurotransmisores. Es el autoboicot, me autoboicoteo. Pero es que esas creencias limitantes, como tú empezaste diciendo, es que somos necios. Y yo me uno en ese grupo. Qué bueno. Yo Mira, me uno, yo soy lo honesta. bueno es que lo reconoce. Yo soy honesta, desde pequeña terca. Entonces, de hecho, mis papás me dicen, Carla, todo lo que has tenido que vivir es por tu terquedad y porque no escuchas siempre. Bueno. Pues no, desde la edad No del escuchabas. burro, no escuchaba. No escuchaba. Ya. Es que si tú te vieras cuando tú estás hablando y tú tratar de convencerte de que tienes la razón, ya es tu necedad. Reconocer que estoy aquí hablando una cantidad de estupideces. Entonces la gente dice, no, usted no habla. Sí, yo hablo estupideces porque lo sabio no me lo da mi razón, me lo dan mis estupideces. O sea, si yo valido algo de lo que digo, que lo he aprendido de la ciencia, no me lo reconozcan a mí, son ustedes los que le dan el valor. O sea, mi ego me diría, no, sí, es que todo lo hice y citar el autor y todo eso. Eso se llama racionalismo. No, esto es rico para el ego. ¿Pero a qué costo? Entonces, la seguridad que descansa en tu ego se llama necedad. Entonces es chévere y te da como que así esta parte orgullosa. Es que todo lo que yo he aprendido a mí me ha costado, ¿no? Claro. Y validas tu estupidez, ¿no? Entonces, Claro. pero es relativo porque aplica en determinadas circunstancias. No es transversal a toda la humanidad. Gino, ¿cuándo tú piensas que los seres humanos, por ejemplo, para mí, soltar ese sistema de creencias de la familia? O sea, creo que solo cuando la vida me ha revolcado y yo he dicho, ya no quiero eso, ya no quiero elegir seguir sintiéndome la víctima de mi historia. Todas mis ¿Pero para qué tías y servía? todas las mujeres de mi familia han sido abandonadas o golpeadas o ¿Pero para qué víctimas de... servía? Es que... Pregúntale a cada una de tus tías, anda, pregúntale, ¿y para qué servía hacerse la víctima? Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que todavía no han llegado a hacerse esa pregunta. Pero es que no tienen que hacérsela a ellas. Tú,
Cuando quieras sanar tu historia del ser mujer en tu familia, tú tienes que sentarte y ellas se van a quedar así. Esa es su respuesta. O sea, en el momento que ellas se pongan a pensar, nunca me había hecho esa pregunta, te acaban de dar la respuesta. Pero en cambio, si tú esperas una respuesta racional y que te diga, sí, sobrina, es que mira, yo me sometí a un calvario porque pensé que iba a ser feliz. Ya está de avanzada, pero está justificando su estupidez. Pero la que te dice, la verdad, sobrina, hasta que usted hoy día me preguntó, yo no sabía. Esa ignorancia es algo respetable. Porque te está diciendo que ella no cambió no porque no podía, sino porque nunca cuestionó lo que estaba viviendo. Creía que su piloto automático era normal. No, pero ¿sabes qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo he observado? Que a veces se abrazan y es como se enorgullecen de yo tengo De sufrir. No, o de la creencia, simplemente de la creencia Pero es de que de sufrir, es que no yo sé, por mis mujer hijos. solita, pues Así yo es. por mis hijos, la familia feliz, o aguanto golpe, o aguanto cacho, o no sé, Ya o lo vas a típico. entender, Carlita, cuando tú lo vuelvas a vivir. Porque lo que pasaste no es nada. Ya lo vivirás y te lo sentencian, ¿no? Claro, claro. Entonces, total. y te desafían a que revivas Ay, cualquier qué parecido es pura coincidencia. Y te desafían a que vivas la estupidez. Claro. Porque es como que, o sea, usted todavía no ha vivido, No he vivido sobrina, nada, lo que claro, yo he pues vivido. yo a mis 70 años, Sí, usted va por la mitad del Sí, recorrido. usted con su título de psicólogo y psicología barata, vaya nomás. La vida es el mejor. Aquí a mí nadie me va a hablar. Aquí se habla es por experiencia, no por Claro, sus libros. claro. Entonces, eso que tú dices es algo que nos toca a Pero todos estas cargar. personas, ¿cómo se les hace? Bueno, y primero es que no logramos que nadie... Ya. Ahí Pero, se te salió la dictadura, Carlita. ¿Cómo pueden hacer estas personas para soltar la mochila de creencias? ¿Y para qué quieres hacerlo? Es que, mira, que solo estamos hablando de nuestros núcleos familiares. Te pongo el ejemplo. Mi mamita cumple el 18 de mayo 78 años. Y ella no decidió cambiar. Ella se mantuvo terca en su nota. Yo no voy a dejar de amarla. Pero la visita con ella son 5 minutos máximo. No es soportable más tiempo. No porque no la ame, sino porque la amo. No puedo torturarla con algo que ella no está dispuesta a aceptar, mi estilo de vida. Ni yo acepto su estilo de vida, pero eso no hace que yo no la ame. Entonces, ¿para qué cambiar a las personas? Mi papá tiene 82 años, va a cumplir 83, mi hermana tiene 57, va a cumplir 58. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar a la gente que amamos? ¿En dónde está el capítulo que tú te crees más? Es el ego el que grita. O sea, con que tú logres despertar y decir, wow, o sea que estaba caminando equivocada. Y el resto de familia, ellos están. ¿Quién está mal? Yo, no importa, aquí no se trata de... Ellos están cómodos así. Déjalos. Ámalos. No los atropelles. O sea, esas personas, si ellos quieren decir, oye, Carlita, ¿cómo hiciste tú para vivir más desapegada, más suelta, más light? Ya, te veo mejor, chévere. ¿Te gustaría? Sí, te puedo contar la historia. Y si te sirve y te alcanza, bien. La tomas. Pero no pretendamos cambiar. Y esa es una mala costumbre. Oye, sí, es que mira, a mí me ha servido Carlita. Queriendo Oiga, despertar. y usted todas las mañanas, 5 de la mañana, medite que le va a re bien. A mí me va a re bien. A los otros no. Yo tengo una anécdota Total. sobre meditación, Sí, de hecho, Marisabel. el club de las 5 de la mañana lo intenté hacer y yo eso que soy madrugadora, pero los días que no tengo que levantarme y entrenar, me quedo hasta las 9 de la mañana Yo tengo una descansando, historia por sobre favor. meditación. Marisabel de Leve tuvo la amabilidad de invitarme a el lanzamiento del libro que ellos tenían de AE Yoga. Y el esposo, ¿sí? Es profesor de meditación. Entonces, conversando una vez, me dice, ¿y tú cómo meditas? Le digo, yo, la cosa más difícil que se me hizo fue meditar sentado. Yo aprendí a caminar, a meditar caminando. Y dice, ¿cómo es eso? Eso es imposible. Digo, no sé, yo lo hago, Buda lo hacía y mucha gente sabia lo ha hecho, Sí, sí, sí. porque tú meditas hasta bañado. Yo no puedo. Meditas como sea. Bueno, a mí me sale sentado. Ya. Ajá. Meditas como te da la gana. O sea, pero el formato tradicional que tú ves es en la posición flor del loto, con todo. Entonces, ¿y crees que así tiene que hacerlo todo Sí, el sí, mundo? sí. No. No. Meditar no es solo la posición, es toda una estrategia de vida. Cuando tú ya despiertas en la meditación, tú meditas siempre. Sí, sí. Pero es que cuando estás en el entrenamiento previo a conectarte con tu esencia y tu ser, tienes que hacer ciertos ejercicios. Entonces hay gente que lo hace con yoga, hay gente que lo hace sin yoga, pero cada quien descubre cómo. Entonces no existe la receta
estándar para todos en todo el planeta, ni siquiera en el Tíbet. Entonces, la idea es con nuestra familia no entremos en conflicto, simplemente cuestionemos las creencias, pero con amor. Con amor. Y me encanta ir finalizando este podcast que me ha parecido demasiado interesante y a mí me ha respondido muchas preguntas de verdad. O sea, cuando creo que una de las partes más importantes que me dice, ok, creo que tú eliges el tiempo de duelo. Para él es 5 segundos, 5 minutos. 5 minutos. Yo dije, por Dios, me siento insultada. Me siento insultada. Y créeme que cuando yo fui a terapia, una de las primeras terapeutas me dijo, bueno, el cerebro demora 12 meses para sanar un duelo. Y yo me acuerdo tanto que le dije, no. Yo 12 meses no voy a estar revolcándome ni llorando. 6 meses a mí me duró, ¿ya? Pero, y que para mí fue mucho. A ver, el tiempo de cada duelo es de cada duelo. Exacto, sí, pero para mí fue mucho. Pero, y yo trataba de todos los días hacer mi terapia. De hecho, que ahí está mi equipo que no me deja mentir y que me decían, Carla, nunca pasa aquí. De lunes a jueves salía corriendo. Chao, grababa y chao, me voy. De lunes a jueves, Gino, yo era fiel a mis terapias y creo que por eso me puede levantar más rápido. Pero hay personas que me escriben y dicen, Carla, yo me divorcié hace 2 años y sigo en duelo. O sea, y siguen con su proceso de depresión o abandonadas o llorando, no sé. Entonces, pero nunca había escuchado esta parte de que tú con 5 minutos haces tu proceso y vuelves, es como reconectar y vuelves a estar... Ya, pero y esto, para hacerlo rapidito, en la pandemia tuvimos que crear un modelo terapéutico de duelos muy rápidos porque no podíamos estar atravesando. Entonces, eso nos permitió desde la ciencia poder, con la experiencia que teníamos, poder validar este concepto. Los duelos demoran el tiempo que tú quieras. Puedes demorar 10 años, 20 años. Ningún terapeuta primero, regla. Si vas a un terapeuta y te dice cuánto te dura el duelo, cojan, devuelvan, que le pidan el billete de regreso y retírense. Cada persona tiene que hacer su duelo. Lo que tienes que meterse a hacer su duelo. Lo que no puedes evadir su duelo. Hay gente que pasa evadiendo el duelo 10 años. Ajá. Y por eso tienes duelo no resuelto. La idea es métete en tu duelo y resuelve tu duelo. Acepta tu duelo, haz tu berrinche, haz tu pataleta, hazla. Es válido sentir. Válido. ¿No? Y allí lo sanas, y allí avanzas. Uy, gracias, en serio. Yo creo que a este hombre lo tengo que invitar a otro podcast más y otros temas más, porque ha estado súper interesante este tema. Y bueno, yo a todos mis invitados les estoy dando, obviamente le pido a mi querida Mariuxi que me diga su fecha de nacimiento y bueno, también el signo. Y en el signo Virgo, sabes que es una de las piedras que te ayuda esta en particular, te ayuda a desarrollar conocimiento, abriendo la mente, atrayendo la sabiduría, lápiz lazuli. Mira, tengo un obsequio para ti, Gino, y espero que la lleves cerca de tu corazón y para que te ayude a tener más sabiduría de la que ya tienes hasta la actualidad. Gracias por tu tiempo, espero que la uses y también seguro que sí. Espero para todos ustedes que sea este espacio y este episodio de mucha bendición para ti. Gracias. Qué lindo. Si no escuchas los ríos del alma, no puede haber evolución. Y sin evolución, no hay transformación. En cada episodio, exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad. Soy Carla Pérez y te invito a unirte a mí en Ruidos del Alma, un espacio creado especialmente para mujeres como tú. Si buscas paz, abundancia y transformar tu vida, espero que este sea uno de los espacios que te regales a ti misma.